Entonces, ahí a la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 9 al versículo 14. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos para darle mayor reverencia a lo que es la lectura de la palabra del Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 9 hasta el versículo 14. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Que el Señor añada bendición a tu palabra. Padre, gracias por tu misericordia y gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por guardarnos, Señor, cuidarnos durante toda la noche, todo lo que va, Señor, de este día. Gracias por permitirnos, Señor, venir a este lugar para orar, para adorarte, para bendecir tu nombre, para predicar tu palabra, Señor, cantar. Gracias. Gracias por ello, Señor. Ahora, Señor, queremos exponer tu palabra y no somos suficientes, Señor, para ello, pero te plugo a ti, oh Dios, darnos, Señor, esta gran encomienda, Señor. Y por eso, Señor, te pedimos que sea tu Espíritu que nos guíe, que nos dirija, Señor, durante este tiempo para hablar, para recibir, y que sea Él, Padre, que edifique su pueblo. Señor Padre, gracias. Oramos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Pueden sentarse. Queremos hablar en esta mañana todavía, queremos hablar de ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Yo siempre digo, es un tema crucial para la iglesia en el día de hoy, porque es un tema que está en la Sagrada Escritura. Además de eso, ese tema nos permite a nosotros poder ver todos los aspectos con relación a lo que es estar lleno de la voluntad de Dios. Quizás algunas personas que pudieran decir se preocupan por la voluntad no revelada de Dios y están insistiendo y buscando asuntos como esto. Pero yo siempre he dicho esta parte: tenemos que conocer la voluntad revelada de Dios, y en la voluntad no revelada de Dios Él nos guiará. Ese es el punto. Lo que Él sí ha revelado, como dice el Antiguo Testamento de Deuteronomio, las cosas reveladas son para nosotros. Aquellas cosas que Él no ha revelado, eso es de Él. No nos metamos ahí, mis hermanos, para que no andemos a ciegas y haciendo cosas que no debemos de hacer. Pablo aquí, a esta iglesia de Colosas, Pablo, el escritor de esta iglesia, escribe esta carta y esta porción de escritura de manera, mis hermanos, particular. El apóstol Pablo está preso cuando se escribe esta carta, cuando él escribe esta carta, y le visita Epafras, que era uno de los líderes, el pastor de la iglesia de Colosas, y le cuenta la situación que está viviendo la iglesia allí. Esta iglesia habían entrado falsas enseñanzas, falsos hermanos, falsos líderes, y estaban enseñando cosas muy divergentes a lo que es la sana doctrina. Y el apóstol Pablo aquí entonces responde de esta manera. Él ora al Señor para que estos hermanos sean llenos completamente del conocimiento de la voluntad de Dios. Y esa es la manera correcta de poder contrarrestar cualquier falsa enseñanza, cualquier cosa que esté en nuestras vidas, es llenarse de la voluntad de Dios. Es lo único que puede corregirnos a nosotros. Nosotros queremos, esto tiene dos partes, esta predicación y este tema. La primera parte tiene que ver con conocer la voluntad de Dios,
Y la segunda parte tiene que ver con los efectos de conocer la voluntad de Dios. Versículo 9 nos habla del conocimiento de su voluntad y el versículo 10 al 14 nos habla de los efectos, de los resultados de conocer la voluntad de Dios. Pero eso no lo veremos ahora. Del versículo 10 al 14, cuando me toque otra vez predicar, entonces podemos ver esa parte, los efectos, los resultados de conocer la voluntad. Ahora, lo que queremos enfocarnos es, y que podamos salir de este lugar, conociendo lo que es la voluntad, o sea, con el conocimiento, lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Eso es lo que yo quisiera que aprendamos. ¿Qué significa eso en nuestras vidas, en esta mañana? Podamos aprender eso. Si aprendemos eso, mis hermanos, la segunda parte solamente será un resultado de conocer la voluntad de Dios. Entonces, como dije ya, vamos dividido así, vamos a comenzar entonces por lo primero. Lo primero es, pidamos a Dios conocer su voluntad. Colosenses 1:9, vamos a leerlo otra vez. La palabra de Dios dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Lo primero que podemos ver, mis hermanos, cuando la palabra de Dios dice en el 1:9, lo cual, eso es una conjunción. Esa conjunción nos dice a nosotros, es la conjunción de razón. ¿Por qué el apóstol Pablo está orando por estos hermanos? Y esto es importante poder conocer esto. ¿Por qué el apóstol Pablo ora para que estos hermanos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios? Vamos a ver algunas de las razones. Versículo 1:6. Allí, mis hermanos, podemos ver la primera razón. Estos hermanos habían conocido la gracia de Dios. Miren lo que dice 1:6. Dice que ha llegado hasta vosotros, refiriéndose al evangelio. Si vamos al versículo 5, nos vamos a dar cuenta que el evangelio, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también entre vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Desde ese momento, esa es la razón por la cual está fallando el micrófono, pero vamos a seguir hacia adelante. Muy bien, mis hermanos. Como dije anteriormente, voy a leer otra vez el versículo 6, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también entre vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Estos hermanos habían conocido la gracia de Dios. Estos hermanos habían sido alcanzados por las gracias de Dios. Recuerden, mis hermanos, que con la gracia de Dios que nos alcanza a nosotros. Nosotros no alcanzamos la gracia de Dios nos alcanza a nosotros. Y estos hermanos eran hermanos fieles, era una iglesia verdadera, porque había sido una iglesia que había conocido, había recibido la gracia de Dios. Y mis hermanos, la Biblia nos manda que oremos los unos por los otros. El apóstol Pablo por eso está orando por esta congregación. Pero en segundo lugar, estos hermanos habían sido enseñados por un ministro fiel de la palabra de Dios. Miren lo que dice el 1:7, continuando leyendo ahí mismo. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Mis hermanos, él estaba con el apóstol Pablo, Epafras. Le había contado todo lo que había sucedido. Y el apóstol Pablo dice aquí que es la iglesia que él dirige, que ellos habían aprendido el evangelio de él, y él es un fiel ministro del Señor. Hermano, esta iglesia, por eso el apóstol Pablo está orando por esta congregación. Este hombre había que ayudarlo. Estaba dirigiendo una iglesia, un hombre fiel al Señor, y el apóstol Pablo está orando por esa congregación. El apóstol Pablo y sus amigos. Recuerden que el apóstol Pablo está preso, está detenido cuando el apóstol Pablo escribe esta carta. Pero no eso solamente, sino que era una iglesia también de amor, una iglesia que amaba al apóstol Pablo. Mire lo que dice el versículo 8. Estos hermanos amaban al apóstol Pablo. Mire lo que dice el versículo 8. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y es una muestra, mis hermanos, de amor.
Recuerden, estos hermanos agarran a Epafras, que es su dirigente, o quizá el pastor, y lo mandan a visitar, que vaya a donde el apóstol Pablo, que estaba preso. Entonces estos hermanos mostraron que realmente amaban al apóstol Pablo. Mis hermanos, yo siempre digo esto: si usted quiere que alguien, un hermano, ore por usted, ámelo. Y no vamos a entrar en un estudio de lo que es el amor, pero cuando nosotros registramos en la palabra del Señor podemos observar todo eso, que es amar de verdad. Y el apóstol Pablo, entonces, estos hermanos me aman de verdad, está llevándolo al trono de la gracia, está llevando al Señor para resolver un problema que ellos tienen. El problema que ellos tienen es de doctrina, que le han entrado doctrina, y la única manera de corregir eso era que estos hermanos estuvieran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Pero no solamente estos hermanos habían recibido la gracia del Señor, no solamente estos hermanos habían sido enseñados por un fiel ministro del Señor, no solamente estos hermanos amaban al apóstol Pablo, sino, mis hermanos, que la oración es una de dos cosas que hace crecer al creyente. Hay dos cosas que hacen crecer al creyente. Lo primero es su palabra y lo segundo es la oración. ¿Qué? La oración. Vamos a comprobar eso. Mire lo que dice Colosenses capítulo 4, versículos 12 y 13. Mire lo que dice. 12 y 13. Os saluda Epafras. Pablo diciendo en su carta que su pastor lo está saludando, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis como firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Cuánto dan gloria al Señor, mis hermanos? La oración, mis hermanos, ore por mí. Yo digo siempre, ore por mí. Si hay una cosa buena que usted puede hacer por mí, es orar. Porque fíjese, para que estén como esas tres cosas, lléveselo en su corazón. Cuando usted ora, cuando usted va a orar por un hermano, para que estén como de aquí, firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y dice el versículo 13, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por lo que están en la Odisea y lo que están en Hierápolis. Este era un hombre de Dios, un hombre de oración, que estaba orando, mis hermanos, por estos hermanos, para que estén así, firmes y completos. Por esto, mis hermanos, el apóstol Pablo irrumpe en los cielos, sabiendo lo que la oración puede hacer, o lo que Dios puede hacer cuando oramos. Vamos a decirlo así de esta manera. Lo que Dios hace cuando nosotros oramos. Y el apóstol Pablo está confiando de que cuando él ore al Señor, estos hermanos van a estar así, perfectos, firmes, completos y cabales en todo lo que Dios quiere. Y le está confiando plenamente en esto. Le está confiando que se van a hacer llenos completos de lo que es la voluntad, llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces, mis hermanos, vistas las razones por las cuales el apóstol Pablo dobla su rodilla, vamos a ver ahora la petición que hace el apóstol Pablo. Fíjese lo que dice la parte B. El apóstol Pablo y sus amigos ora sin cesar por los colosenses. Mire lo que dice el versículo 9. Porque testigo me es Dios, quien sirvo en mi espíritu. Vamos a leer versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos. Fíjese, no cesamos de orar por vosotros. El apóstol Pablo era un hombre de oración y oraba incesantemente. Y eso lo podemos ver con otros versículos, no solamente por los colosenses. Mire lo que dice Romanos 1:9, mire lo que dice. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses versículo 1, capítulo 1, versículos 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe
del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente, mire lo que dice el 2:13 de 1 Tesalonicenses también. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. Y mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 1. Gracias a Dios, el cual sirvo desde mi mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. El apóstol Pablo oraba de manera constante, de manera perseverante, de manera continua. El apóstol Pablo oraba sin cesar. Dice, hermano, yo animo a la iglesia de que oremos de esta manera, de que oremos de manera continua, de manera incesante, de manera constante, de manera perseverante, que perseveremos o que persistamos en la oración. ¿Usted sabe por qué? Porque esa es la oración que Dios contesta. Dios no quiere que seamos como el viento que está aquí o en las aguas de aquí para allá. La oración que Dios contesta es esta, y vamos a verlo en la Escritura. Mire lo que dice Lucas capítulo 8, algo que ya nosotros estudiamos una vez, predicamos sobre esto, la parábola de la viuda. Le refirió Jesús, capítulo 18, versículo 1 al 8, dice, le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez injusto, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y oigan lo que dijo Cristo. Oigan. Escuchen, presten atención a lo que dijo Cristo. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Y hace una pregunta, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? ¿Cómo contesta usted? Son preguntas que hace. Dice, hermano, Dios contesta la oración incesante, la oración perseverante. Por eso el apóstol Pablo, no es porque él quería orar así, es que el Señor había mandado a sus discípulos que orasen de esa manera, que oraran sin cesar, que oraran de manera constante, porque es la oración que Dios contesta. Y por eso el apóstol Pablo y sus amigos, allí sus compañeros de milicia, estaban orando por esta iglesia de manera incesante. ¿Para qué? Porque ellos querían que Dios le llenara de todo el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que ellos pudieran combatir las falsas enseñanzas que estaban entrando, ¿dónde? En la iglesia, la cual le estaba afectando a ellos. Pero no solamente eso, sino que pedía el apóstol Pablo. Fíjense que él hacía oraciones sin cesar. Ahora, ¿cuál es la petición del apóstol Pablo? Mírelo ahí. Mire cómo dice, lleno del conocimiento de su voluntad. La palabra que se utiliza ahí, fíjense, el apóstol Pablo, por los colosenses, que sean llenos del conocimiento de ¿qué? De su voluntad. Es interesante, mis hermanos, porque él no está pidiendo que, dale conocimiento en cuanto a los falsos maestros, no, o en cuanto a qué se debe hacer. El apóstol aquí está pidiendo para que sea completa la voluntad de Dios, que conozcan la voluntad de Dios de la A hasta la Z. La Biblia nos enseña claramente, mis hermanos, que todo lo que Dios ha revelado, ¿para quién es? Para nosotros. Y ellos querían
Pablo y ellos estaban orando para que ellos conocieran la voluntad de Dios completamente. No una parte, no, sino toda. Toda la voluntad de Dios. Y mi oración es, mis hermanos, que esta iglesia, la Iglesia Bíblica Cristiana San Pedro de Macorís, y todo el que me está mirando a través de las redes, que conoce del Señor, pueda conocer la voluntad de Dios completamente. Que sea lleno de la voluntad de Dios. Ahora, esta palabra que aparece ahí, lleno, en el original es pleró. Y lo que significa esto es, se traduce, que sea lleno, algo que sea lleno hasta arriba, hasta el tope, que rebose hasta arriba. Entonces cuando usted le echa agua a un vaso, que usted lo pone hasta arriba, que no le cabe más, que si usted le echa una gota más, ¿qué hace? Se derrama. Eso es lo que significa esa palabra. Vamos a ilustrar, mis hermanos, en la Biblia. Me gusta ilustrarlo en la Biblia porque yo quiero que usted entienda esto, mire, que lo entienda cabalmente. Vamos a ilustrar esto en la Biblia. San Juan capítulo 16, versículo 6. Mire lo que dice. Antes, porque he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Usted sabe lo que está diciendo la palabra, la misma palabra pleró que se utiliza aquí, en los versículos que voy a utilizar para ilustrar esto. ¿Sabe lo que está diciendo? Que los discípulos, la tristeza le había copado completamente. Aquí no había equilibrio. Aquí era que estaban tristes. No dije que puedo estar medio contento, no, aquí estaban tristes completo. O sea, la tristeza le había dominado completamente. Todo lo que salía de ella era tristeza. No había otro sentimiento sino la tristeza que dominaba a sus discípulos. Pero no solamente la tristeza, miren lo que dice Lucas, el capítulo 5, versículo 26. Miren lo que dice. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. ¿Usted sabe cómo estaban ellos? Llenos de temor. O sea, no había otro tipo de sentimiento sino el temor que dominaba su vida. Yo no sé si usted ha visto esto y a veces lo presentan en películas y cosas así. Van persiguiendo a una muchacha y ella está muy temerosa, tiene miedo y va corriendo. Y usted ve que no puede correr bien, como que se cae. Y cuando llega el vehículo, el otro está lejos todavía, que la viene persiguiendo está lejos. Y cuando llega el vehículo no puede poner la llave en la cerradura, no puede. ¿Por qué? Porque está dominada completamente. ¿Por qué? Por el miedo. Y eso nos pasa mucho. Hay gente que ni se pueden mover de su lugar porque están dominados completamente por el miedo, por el temor, en este caso. Pero no solamente eso, sino que también, mis hermanos, Lucas 6:11, un poquito para adelante, para que usted pueda ver esto también. Lucas 6:11 dice, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí, ¿qué podrían hacer contra Jesús? Ellos estaban dominados por la ira, totalmente dominados por la ira. Aquí no había otra cosa que pensar, de que no, era ira. Y usted sabe que eso lo llevó a ellos ¿a qué? Hasta matar a Jesús. Dice Proverbio que más fuerte es el que domina la ira que el que domina una ciudad. La ira, en un momento de ira, yo estaba en la cárcel visitando hace un tiempo atrás y fuimos con otros hermanos y estábamos allí predicando. Me tocó a mí tener el mensaje en la cárcel. Ellos preparan todo muy bien y salen al lugar donde hay en el comedor y acomodan todo a uno ahí para que uno le predique. Había muchos que estaban allí. Y hablaba con un joven que tenía como 10 años ya allí. Y me decía, un momento de ira, yo estoy aquí. Y yo he pensado eso todos los días de mi vida hasta hoy. Y lo seguiré pensando. Un momentito, mis hermanos, de ira. Cuando la ira te llena completo, tú no ves otra cosa que hacerle daño a esa persona por la cual usted se. Tú no ves otra cosa. Y eso lleva a muchos hombres, como estamos en nuestro país y en el mundo,
que se iraron con la mujer y la mataron por una situación HR. Así estaban estos. Pero no solamente de ira. Mire lo que dice Hechos 4:31. Estamos ilustrando lo que Pablo está diciendo, llenos de la voluntad de Dios. Lo estamos ilustrando con estos versículos. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cómo estaban estos hermanos? Controlados, llenos del Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que iban a hacer? Hablar la palabra de Dios. Porque estaban controlados totalmente por el Espíritu de Dios. Estos hermanos, en el capítulo 5, lo tienen preso y lo amenazan para que no predique la palabra de Cristo. Que no predicaran más ese nombre. Y ellos van y se reúnen y oran. Y el Señor lo llena del Espíritu Santo. ¿Y qué ellos saben hacer? A predicar la palabra de Dios que no le habían dicho. Porque no le importaba. Ellos estaban controlados por el Espíritu Santo. No le importaba su vida. En el 12 mataron al apóstol, a Santiago. No le importó su vida, mis hermanos, porque están controlados por el Espíritu de Dios y predicaron la palabra del Señor. Y por último, voy a leer en Hechos capítulo 6, versículo 5. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud. Recuerden el contexto de esto. La iglesia se levanta, la iglesia Pedro predica, se convierte en 3,000, Pedro predica, se convierte en 5,000, se aumenta los discípulos grandemente y trae un problema a la iglesia. Entonces, que en aquellos días, cuando usted se convertía, tenía que irse de su casa y ese tipo de cosas. Y trajo problemas. Entonces, los que tenían dinero daban, los que tenían tierra la vendían para repartir entre todos. Y parece que los apóstoles no estaban repartiendo bien el asunto. Por la cantidad de personas. Tenían que atender la palabra, la oración. Y tenían que servir a las mesas también. No van a hacer aquellas dos cosas bien. Ellos dijeron, no es justo que nosotros también sirvamos a la mesa. Nosotros vamos a persistir en la oración y la palabra que hacen que crezca una iglesia y le vamos a dejar el servicio a otra persona. Busquen entre ustedes para hacer eso. Y entonces, mis hermanos, dice la palabra del Señor aquí, que a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, Esteban estaba lleno de fe y lleno del Espíritu Santo, controlado por lo que creía y controlado por el Espíritu de Dios completamente. Mis hermanos, esto nos ilustra a nosotros cuando Pablo dice que sean llenos de la voluntad de Dios. ¿Usted sabe lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que la voluntad de Dios controle su vida completamente. Que lo que Dios ha revelado en su palabra, Génesis y Apocalipsis, controle nuestras vidas. Que lo que yo voy a hacer sea bajo palabra, que es su voluntad. Que no hay una cosa que yo vaya a hacer que no sea guiado y dirigido por la palabra de Dios. La voluntad de Dios no es una parte, es completa. Génesis y Apocalipsis, los 66 libros. ¿Cuánto quieren conocer la voluntad de Dios de esta manera? Vamos a ver. Gloria a Dios. Por eso ora el apóstol Pablo. Y mi oración es esa. Ore también de allá para acá. Para que podamos ser llenos, controlados por la voluntad de Dios. Como vimos todas estas ilustraciones. Eso es lo que el apóstol Pablo está pidiendo. ¿Qué cosa pide el apóstol Pablo? Extraordinaria, mis hermanos. Por estos hermanos, por él confiaba en quién? En Dios. Él confiaba en Dios. Para que estemos llenos del conocimiento de su voluntad. Y hay algunos versículos que nos muestran eso, mis hermanos. Que Dios quiere que usted y yo seamos llenos, que tengamos un conocimiento, mire, vasto de la palabra de Dios. Que usted pueda hablar del Antiguo Testamento. Ojalá que sea como uno de los fariseos en este sentido, sí. Los fariseos
el Pentateuco de memoria. Que podamos aprendernos la Biblia completa, que es la voluntad de Dios que te expresa allí. Y ojalá que nos dé la capacidad que podamos memorizarla completa. Génesis y Apocalipsis. Dios quiere que conozcamos. Hay alguna persona, yo estaba hablando con un pentecostal una vez y me dijo, el conocimiento envanece. Y eso es una verdad. Eso está ahí en la palabra de Dios. El conocimiento puede llegar a envanecer a una persona. Pero la manera que le está hablando el apóstol Pablo ahí, si nosotros lo hacemos así de esta manera, de seguro que ese conocimiento no va a envanecer a nadie. Conocimiento sano de la palabra de Dios. Mire que Dios quiere que nosotros conozcamos su palabra. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 5. Yo se lo voy a leer aquí si usted quiere. Porque en todas cosas fuiste enriquecido en él, en toda palabra y en toda ciencia. Dios quiere, mis hermanos, darnos ese conocimiento. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y es como perfecta. Pero más, Colosenses 2:3, en quien están escondidos, hablando de Cristo, todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. En Cristo que están, mis hermanos, toda esa perla preciosa, ahí que están en Cristo. No hay que ir a otra parte. Es ahí que están todas, del conocimiento. Y mira lo que dice Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Mira lo que dice Filemón 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Y mire lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, hasta que lo conozca todo, mis hermanos. Dios quiere que sus hijos, su pueblo, su iglesia le conozca. ¿Cuánto dan gloria al Señor, mis hermanos? Por esto ora el apóstol Pablo aquí en esta carta. Cuando estamos llenos del conocimiento de su voluntad, estamos preparados para contrarrestar las artimañas del enemigo, mis hermanos. Solamente cuando usted está lleno del conocimiento de su voluntad, puede repeler todas las artimañas del enemigo. No hay otra forma. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Versículo 11 al 15, mire lo que dice. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que con el conocimiento que tenemos, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mis hermanos, es lo único que usted y yo va a tener defensa contra el virus del error. Asimismo, mis hermanos, como nos estamos vacunando, y gracias Ramonita por esa información, porque yo tengo que darme un segundo bombazo. Gracias por esa información. Asimismo que nos vacunamos para que cuando el virus entre, el cuerpo esté listo, preparado para defenderse. Por eso nos vacunamos contra el COVID.
Mis hermanos, si la iglesia conoce la voluntad de Dios, está preparado contra el virus del error completamente. Y no vamos a estar como niños, fluctuantes, llevados por aquí, llevados por allá. Hay que conocer completamente lo que es la voluntad de Dios. Es la única manera, no hay de otra, mis hermanos, que usted y yo podemos defendernos. No escatimamos esfuerzo. Nosotros nos esforzamos para conocer muchísimas cosas. Pues deje la sangre conociendo la voluntad de Dios. Déjela. Mire lo que dice la Biblia acerca de la voluntad de Dios para que usted vea. Algunos versículos que no hablan de la voluntad de Dios. Mire, Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, como en la tierra. ¿Sabe por qué hay que conocerla completa? Porque Dios quiere que su voluntad sea hecha en el cielo y en la tierra. En cada milímetro de esta tierra Dios quiere que se haga su voluntad. Y usted y yo estamos encargados para hacer eso. Mire lo que dice el texto, mire lo que dice San Juan capítulo 4, versículo 34. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál era la comida de Jesús? Hacer la voluntad de su Padre. ¿Cuál es su cena? ¿Cuál es nuestra comida? Ojalá que sigamos el ejemplo de Jesús y nuestra comida también sea hacer la voluntad de Dios. Mire otro texto, Romanos capítulo 12, versículo 2, que lo leímos ahorita. Vamos a leerlo ahora con este énfasis. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y es que perfecta, mis hermanos. ¿Por qué hay que hacerla? Porque la voluntad de Dios siempre, mis hermanos, será agradable y será ¿qué? Perfecta. Donde quiera que se haga, en la iglesia, en la familia, en la sociedad, en el gobierno, donde quiera que se haga, va a ser agradable y va a ser perfecta. Por eso usted y yo tenemos que estar llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Mire lo que dice Efesios 5:17. Mire qué pasa cuando no se hace la voluntad de Dios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Usted sabe lo que está diciendo Pablo aquí? Que es una insensatez no conocer la voluntad de Dios. Y es así por todo lo que hemos visto. Mire lo que dice Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 y 5. Mire lo que dice. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de ¿qué? De fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen, vamos a ponerlo aquí, que no conocen la voluntad de Dios. Mire lo que dice 5:18, para no hacer mucho comentario ahí. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 5:18. Da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay que conocerla completamente, mis hermanos, la voluntad de Dios. Ahora, mire, mis hermanos, estas dos palabras que aparecen a continuación, que dice, sea lleno del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, son lo que marcan la diferencia. Le voy a decir algo. Usted sabe que los fariseos conocían la voluntad de Dios.
Ellos conocían el Pentateuco completo de memoria. Los primeros 5 libros de la Biblia, ellos lo conocían completo. Ellos lo podían recitar completo. Se sabían cada parte de esos libros. Usted sabe que los inconversos en muchas ocasiones conocen la voluntad de Dios. Es más, hasta se le pueden predicar hasta a usted y a mí. Pablo dice en Romanos capítulo 1, dice, habiendo conocido a Dios, no le dieron gracia ni gloria. Está en la Biblia, conociendo a Dios, no le dieron ni gracia ni gloria. Conocían la voluntad de Dios. Los fariseos conocían la voluntad de Dios. Hay muchos religiosos porque conocen la voluntad de Dios. Yo estaba en una barbería la semana pasada y estaba allí hablando con Aneudi, que es el barbero, ¿verdad? Y la mataba él y otra persona y él. Habíamos 4. Estaban los 2 barberos y esa persona que estaba ahí. Y cuando yo llegué, yo no sé si era que a Aneudi le había hablado, el pastor viene a recortarse o algo así. De que yo entré y dice, gloria al Señor, dice el hombre. Pero él tenía una chatica en la mano. Gloria al Señor. Mire, desde que yo me levanto le doy la gracia a Dios, pero con una cosa en la mano ahí con la chatica. Desde que yo me levanto le doy la gracia a Dios. Y comenzó a hablar de Biblia y de Biblia, de todo eso. Y yo, estudiando este tema, yo decía, wow, mira cómo el Señor me lo muestra. Conoce que hay que darle gracias a Dios. Conoce que hay que darle gloria al Señor. Conoce lo que la Biblia dice. Mas sin embargo, mis hermanos, no la practica. Los fariseos conocían la voluntad de Dios, no la practicaban. El Señor dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Hay muchas personas, mis hermanos, que pueden tener un conocimiento de la voluntad de Dios extraordinario, asombroso. Usted sabe que en el mundo hay universidades que preparan hombres que estudian teología. Y estudian teología de verdad, mis hermanos. Nada de una universidad. Esos teólogos se les llama teólogos liberales. O sea, que no están condenados, son libres. Y aprenden muchísimas cosas y escriben libros que usted puede estar leyendo. O porciones en el internet, la cosa que usted puede estar leyendo. Son hombres impíos. Y escriben para contradecir la Biblia y para decir aquello y lo otro. Muchos a través de ese tipo de cosas han conocido al Señor. Hay ejemplos, hay testimonios de personas que han estado así, que no creían nada, que buscaban la manera de contradecir todo y terminaron conociendo al Señor. Muchos hombres de Dios. Entonces, podemos nosotros conocer la voluntad de Dios y ser un religioso más. Andar como si fuéramos un impío, que conocemos y no hacemos. Eso es lo que el apóstol Pablo quería corregir a esta iglesia. Que lo que ellos conocían por medio de Epafras, que le había enseñado, que lo practicaran, que lo pusieran en práctica. Y eso es lo que queremos, que la iglesia bíblica cristiana, San Pedro de Macorís, sea un ejemplo, un modelo para la provincia, la república y el mundo, de hombres y mujeres que conocen la voluntad de Dios y la practican. Porque el fariseísmo, mis hermanos, se ha metido en la iglesia. Desde allá ha ido, miren, en algunas sube mucho, en otros poco, pero diferentes tipos de fariseísmo ha entrado a la iglesia y ha estado rondando todo el tiempo. Hombres que conocen, mujeres que conocen, pero no practican la palabra de Dios. Estas 2 palabras que vienen a continuación es que hace la diferencia de eso. Fíjese la oración. Pablo y sus amigos, sus compañeros, oran de manera incesante, piden a Dios que sean llenos, estos hermanos, de todo el conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual.
en toda sabiduría. La palabra, mis hermanos, sabiduría, en el griego es sofía y se traduce como habilidad, destreza en cosas que nosotros hacemos o realizamos. Tener habilidad o tener destreza en algo que usted hace, eso se le llama sabiduría. Cuando usted es un mecánico que hace una cosa bien, dice, oye, ¿qué sabiduría tiene? Eso es destreza, habilidad. Y para poder entender lo que el Señor nos dice, yo tengo dos ejemplos de los hombres más sabios que han pisado esta tierra. El primero es Jesucristo y el segundo es, ¿cuál es el segundo? Salomón. Estos son los dos hombres más sabios que han pasado por esta tierra. Vamos como Salomón está en el Antiguo Testamento, vamos a comenzar con Salomón para poder entender lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en toda sabiduría, en toda habilidad, destreza, que conozcamos la voluntad del Señor, seamos llenos de conocimiento, en toda sabiduría, en toda destreza. Vamos a ver el ejemplo. Primera de Reyes, capítulo 10. Si usted quiere, lo busca, yo se lo voy a leer aquí. Busque su Biblia, acá como los bereanos. Dice, oyendo la reina de Saba la fama de Salomón, que había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande y con camello cargado de especias, oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le puso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado, los vestidos lo que le servían, sus maestresalas, sus holocaustos que le ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada y dijo, verdad es lo que oí en mi tierra, de tus cosas y de tu sabiduría. Bienaventurado tu nombre, tus hombres, dichosos estos, tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito. Wow, ¿a quién están alabando? A Dios, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto por rey para que haga derecho y justicia. Dios le dio sabiduría. Salomón le pidió, muy jovencito, iba a gobernar después que muere su papá David. Y él no tiene nada de experiencia ni sabiduría. Salomón era un añoñadito, consentido. Y Salomón hace así, mis hermanos, y le pide sabiduría a Dios. Y Dios le da sabiduría en abundancia y riqueza. ¿Usted sabe lo que es? Le dio habilidad, destreza para dirigir el Estado de Israel. Eso fue lo que él le dio, habilidad y destreza. Quiera Dios, oramos mis hermanos para que Dios le dé habilidad, le dé sabiduría. ¿A quién? A Abinader, nuestro presidente. Quiera Dios, mis hermanos, que reciba. ¿Ustedes cómo estaban? ¿Qué dice la reina de Saba? Hasta los servidores, ¿cómo estaban ellos? O sea, le dio habilidad para manejar todas las cosas del Estado. Sabiduría, mis hermanos. Viene el otro ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo. San Mateo capítulo 13, versículos 53-58. Dice, y aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos y de manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros?
No es este, van a comparar ahora porque están mirando demasiada sabiduría. No es este el hijo del carpintero, lo quieren menospreciar. No se llama su nombre su madre María y su hermano Jacobo, José, Simón, Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Cristo tenía la habilidad para enseñar la palabra de Dios. Dios le dio destreza, habilidad. Fíjense que cuando estaba chiquito, que usted lea Lucas, dice, crecía en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Tenía la habilidad para poder enseñar la palabra de Dios. Destreza. ¿Qué estamos diciendo, mis hermanos, con esto? ¿Ustedes lo que estamos diciendo con esto? Que Dios, Pablo ora para que nos dé, para que nos llenemos de todo el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. ¿Usted sabe lo que está diciendo con esto? Que Él quiere que usted y yo tengamos la destreza y la habilidad para poder manejar la voluntad de Dios. Ejemplo, esto es como que yo tengo esta gran habilidad, estoy lleno pero tiene que pasar eso primero, estoy lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Y ahora yo puedo a cada aspecto de mi vida, a cada situación de mi vida, agarrar la voluntad de Dios y decir, esto es lo que hay que hacer. Ejemplo, es un ejemplo. Yo llego a mi casa ahora y cuando llego mi esposa está exaltada y airada y diciendo todo tipo de improperios hacia mí. Yo estoy lleno del conocimiento de la voluntad de Dios y entonces yo digo, esto es lo que hay que hacer. Yo tengo que hacer la voluntad de Dios bajo esas circunstancias. Usted está como José con la mujer de Potifar lo tiene por el cuello para adulterar. Y usted dice, bajo esta situación, yo sé lo que tengo que hacer. Tengo que correr. Porque no puedo darle un sermón. Porque si ya le doy un sermón, terminamos los dos, ya usted sabe dónde. No me puedo quedar ahí. Yo tengo la voluntad de Dios, yo sé lo que hay que hacer y la aplico. Aquí lo que yo tengo que hacer es correr. En cada situación de su vida, usted tiene el dinero ahí y dice, yo lo puedo usar mal y puedo usarlo. Y tú dices, ¿qué dice la Biblia? Tengo la voluntad de Dios, estoy lleno de su voluntad y digo, esto es lo que hay que hacer con esto. Aplico, eso es aplicación de la voluntad de Dios. Que ahí donde se quemaban los fariseos, los religiosos y los demás. Porque lo segundo, después que usted llena su voluntad, ahora tiene que decir, sabiduría, tengo la habilidad para poder, toda esa voluntad de Dios que de Génesis y Apocalipsis, poder desarmarla y decirle, yo necesito hacer esto aquí ahora. Esa es la habilidad, sabiduría, en toda sabiduría, mis hermanos, en toda. Usted tiene problemas con un hermano se ofendió y usted no lo sabe. Y tú dices, wow, pero lo que me dice la voluntad de Dios es que yo vaya donde Él y arregle esa situación. No se quede dando vueltas. Usted aplica inmediatamente, con habilidad. La Biblia me enseña en esa parte que eso es lo que tengo que hacer. Habilidad. Habilidad, mis hermanos. Porque si no, nos convertimos en fariseos. Ya yo tengo esa habilidad para hacer esto. Ahora, mis hermanos, eso no se puede quedar ahí. Porque ya yo sé qué tengo que hacer. Tengo la habilidad para saber lo que tengo que hacer. Recuérdense que Salomón tenía la habilidad para hacer las cosas del Estado. Y después, ¿qué hizo?
llegó un momento, mis hermanos, que él hizo contrario a lo que es la sabiduría. Ahí entra la otra palabra. Mire la última palabra que aparece ahí. Dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Sabe lo que dice ahí? Discernimiento, práctica de vida. Yo tengo que conocer la voluntad completa, tener la habilidad para poder usarla, aplicarla a mi vida, y tengo que tener el discernimiento espiritual para practicarla, mis hermanos. Ahora mi esposa está alta y diciendo todo tipo de improperio contra mí. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia, mis hermanos? La blanda respuesta calma. Wow, pero eso es humillante para un hombre como yo ahora. Mi esposa está así, yo lo que tengo que hablar es más duro. Ponerle en su puesto. No, mis hermanos. La Biblia dice, la blanda palabra calma, ¿qué? La ira. Entonces, por eso el que hace la voluntad de Dios se humilla totalmente, mis hermanos. Humillado. Tengo el dinero ahí. Yo puedo usarlo porque tengo la potestad para hacerlo. ¿Qué dice la Biblia, mis hermanos, que debo hacer con eso? Y ponerlo en práctica. Ah, no, mire, eso hay que hacer esto y ponerlo allá. Y voy, aunque me duela la mano. Tengo el problema con el hermano y supe el problema. ¿Qué tengo que ir? Y yo sé que tengo que hacer. Si hay un hermano que está así en pecado, ve tú y él solo y repréndele. Dice la Biblia. Ya yo sé lo que tengo que hacer, habilidad para poder discernir la voluntad de Dios. Ahora yo tengo que ir donde es el hermano. Discernimiento espiritual. Ahora yo tengo que ir a agarrar a ese hermano y hablar con él. Eso es lo que hace la diferencia entre verdadero creyente y los fariseos. Ellos hacen, ellos dicen, pero no hacen nada. Y la iglesia de hoy día está llena de eso. De hombres estrellas que tienen mucho conocimiento. Y cuando usted va a su casa, cuando usted habla con el amigo, cuando usted habla con las personas que están alrededor de él, pero eso no es así. Ese fariseísmo hay que sacarlo, desterrarlo de la iglesia. Y que seamos hombres, que estemos llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Le voy a poner un ejemplo y con eso se lo voy a dejar. Mis hermanos, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y si lo hacemos así, vamos a ser, como la iglesia de Filadelfia, una iglesia modelo para el mundo. Si lo hacemos de manera individual, vamos a ser modelo en el barrio, en la casa, en la escuela, en el trabajo y donde quiera que estemos. Ojalá que sea así. El propósito de hacer la voluntad de Dios no es glorificarse a usted, es glorificar a Dios que está en el cielo. Es a Él, aunque haciendo su voluntad me pase como Abel, que su hermano lo mató. Es a Él que hay que darle la gloria, es a Dios. Por eso es que tenemos que hacer su voluntad. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Padre, gracias. Gracias por tu misericordia y gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Padre, por guardarnos, cuidarnos, Señor. Y gracias por tu palabra, Señor. Ojalá, Señor, que hayamos entendido claramente, Señor, lo que significa ser llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Señor Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.